gravísimo lo que les traigo. Se trata de las EPS, donde allí se hizo una investigación y se encontró todo lo peor que ustedes puedan creer. Muchos en Colombia no han entendido que esa plata es de ustedes y no tienen por qué cogérsela. También hay que entender que a ustedes dicen, pues a mí me atienden bien. ¿Y qué tal que el día de mañana a usted le toque el turno que no lo atiendan bien porque se está acabando la plata de estas EPS? Pero eso no le importa al gobierno de ultraderecha, oposición y el uribismo, porque ellos tienen plata. ¿Qué pasa? Les da igual si ustedes de acá mañana, porque no respetan un paro. El presidente respeta los paros, pero ellos no, le echan el esmal. Acuérdense lo que pasó con las mujeres que salieron a Bogotá, que era el Día de la Mujer. Hemos encontrado, señor presidente Gustavo Petro, en la nueva EPS una falsa contabilidad. Ojo, porque esto creo que de investigarse, porque tiene que ser los entes de control quienes investiguen y puede tener consecuencias incluso penales. Tienen que responder los que estaban al frente de la nueva EPS antes. La familia Vargas Lleras, entre esas. Se encontró que hay una falsa contabilidad, que 6 billones de pesos entregados por el gobierno para la atención en salud a sus afiliados no fueron usados en ese propósito o con esos propósitos. Y es delicadísima la situación. Así que vamos a escuchar calladamente este informe para que lo compartan por todos lados. Le den muchísimo like porque es importante lo que viene aquí. Y también suscríbanse al canal para que nos apoyen. Así mismo se encuentra todos los colombianos. Estos son datos revelados por el Contralor, esto de los comunicados de prensa de ellos dice que solo 5 EPS cumplen con reservas técnicas y activos de inversión y coincide con que el faltante son 12.4 billones que hoy debería tener el sistema de salud en bancos, en inversiones, en bonos, para poder respaldar la deuda. Eso es lo que explica la crisis en este momento de la salud. Es que aquí voy a hablar de recursos públicos de los colombianos, voy a hablar de recursos de los trabajadores que aportan, recursos de los impuestos que aportan todos los colombianos. Por eso es tan delicado lo que vamos a mostrar aquí, porque esto no es plata de bolsillo. Esto no se puede manejar con desorden, opacidad y poco transparencia. Hace mí dice eso, que ellos tienen una insuficiencia y que por eso no les alcanza para resguardar las reservas técnicas, pero los hechos no le dan la razón. No corresponde a los datos lo que dice ASEMI. La prensa del ADRE Sanitas decía no deben 700.000 millones y el ADRE dijo no, 6 millones. Y compararon cifras y el ADRE les demostró que ya habían muchas de esas platas que reclaman son deudas viejas que vuelven a introducir y vuelven y la reclaman. Pero aquí en aras de que tenemos un método, que es el método de análisis de lo que ellos dicen, vamos a asumir entonces que les debían 640.000 millones. Disponible al total del cierre del 2023, 16 billones de pesos. Es decir, cogemos lo que tenían antes, le sumamos lo que les dio el Estado, 17 billones, y le restamos lo que les debe el Estado, en total les quedó disponible 16 billones. Entre 20 y 2023 pagaron costos. ¿Qué son los costos? Lo que ellos reportan en los estados financieros que pagaron por prestación de servicios, procedimientos, medicamentos por 12 billones de pesos. Entre 20 y 2023 pagaron gastos de administración. ¿Qué son gastos? Lo que el Estado les permite legalmente utilizar de los recursos públicos para gastos de administración, que son el 10% de los recursos en el régimen contributivo y 8% en el régimen subsidiado. En gastos tuvieron 605.000 millones. Entre 2020 y 2023, para el 2023 tienen anticipos, que esto llama mucho la atención, por 215.000 millones. Anticipos, no conocemos a quiénes, por qué, eso es lo que tiene que aclarar una auditoría forense, que ese ya es el poder que tiene un organismo de control. Y total de pagos realizados en el 2020-2023, 15 billones. Les ingresó 16 y gastaron solo 15. Muy claro. Las EPS han dicho, no nos alcanza la plata, pues sus estados financieros no dicen eso. ¿Qué alcanza la plata para invertir reservas técnicas? Pues aquí queda demostrado que no y lo demuestran ellos mismos en sus estados financieros. Es más lo que reciben que lo que pagan y gastaron. Pero al cierre del 2023 deberían tener en caja 1.4, eso menos esto. Pero resulta que tienen 501.000 millones. ¿Dónde están los 982.000 millones? No sabemos. Al cierre del 2023, analizando el del 2020. ¿Dónde está? No sabemos. E insisto, esto no es plata de bolsillo. Estos son recursos públicos con destinación específica, protegidos, normativa, legal y constitucionalmente. No pueden haber estos vacíos y esta opacidad con el manejo de los recursos de la vida de los colombianos, que aportamos los colombianos con los impuestos, con el esfuerzo de los trabajadores. No se puede manejar esto así. Y todos los colombianos tienen que estar, no importa el partido que sea. Es su salud, es su vida. Un partido no les va a dar de comer. Y comiencen a compartir estos videos porque es gravísimo lo que viene ahorita. Por eso es que apoyan a esta salud, que es lo peor. Las EPS que dejó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no les importaba cómo manejaban esta plata. Nunca hicieron una auditoría. No les importa que los colombianos se queden más adelante sin salud. Les interesaba un comino el pueblo. Al cierre del 2023 recibieron 55 billones. Pero fueron 47, o sea que ingresó más de lo que salió. Y, aparte de eso, al cierre deberían tener en caja 7.8, esto menos esto, pero solo tienen 944.000 millones. ¿Dónde están 6.9? Y esto es lo que deben. Si tuvieran esto tendrían forma de pagar estas deudas, pero ¿dónde están? Pero aquí llaman la atención poderosamente en la 9PS. Miren estos anticipos. Entre 2000 y 2020 pagaron cuentas atrasadas por 16 billones, pero además en 2023 tienen anticipos pagados sin cerrar por 3.4. Anticipo es que yo entrego una plata, eso es mucha plata. 3.4 billones que yo entrego sin que me hayan facturado. ¿A dónde se fue esa plata? Debo decir algo, que hay un concepto que hay que aclarar. La nueva mixta, 51% de acciones de las cajas de compensación familiar y 49% del gobierno nacional y del Estado. Lo que nosotros hemos dicho es que así la naturaleza jurídica tenga participación pública en el diseño institucional del actual sistema, una EPS maneja de manera privada recursos públicos. De manera privada. Y en la nueva EPS es el ejemplo de cómo una entidad de carácter público o que tiene participación pública maneja sus recursos de manera privada, como lo hace Sanitas, como lo hace Salud Total. Ahora bien, sabemos de la participación de sectores políticos en la Junta Directiva de la 9PS. Y también hay que decir que en la propuesta de reforma a la salud, ni la 9PS ni ninguna EPS manejaría los recursos de manera privada. El ADRES paga de manera directa a clínicas y hospitales. Luego, en el 2020 se hayan encontrado giros de la 9PS por 541.000 millones, 2021 618.000, 2022 714.000 millones y 2023 750.000 millones a uniones temporales.
uniones temporales. Hay unas más o menos 60, aproximadamente 60 son giros permanentes, pero podrían ser unas 500 uniones. ¿Quiénes son los dueños de esas uniones temporales? ¿Por qué todos esos recursos a esas uniones temporales? Es una figura muy rara. Son figuras que aparecen, desaparecen. Dejo la pregunta. ¿Por aquí será donde le pagan a las clientelas políticas? Le dejo esa pregunta a la Contraloría General de la República. ¿Será de propiedad de sectores políticos de este país que han controlado la 9PS esas sumas? Grave. ¿Qué pasa con esos anticipos de la 9PS superiores a 3 billones de pesos sin factura, entre un montón de plata? Y dicen que no tienen plata y giran a esa empresa, que no saben qué es, si es una empresa o se la giran a los políticos. Grave lo que está pasando en Colombia y se lo callaba hasta ultraderecha. En una rueda de prensa, y eso coincide con nuestros hallazgos, ha dicho que 1.5 billones de pesos en los informes y los datos preliminares para el año 2022 de la 9PS habrían sido entregados sin soportes. Sin soporte, lo dijo la Contraloría General de la República. Eso está coincidiendo con esto que nosotros planteamos. Ahora, insisto, esto es fuente de estados financieros de las EPS. Y, evidentemente, ¿cómo se puede saber esto a ciencia cierta? Con una auditoría forense, y la auditoría forense lo que tiene que determinar son las transacciones. ¿Dónde se fue cada peso público con destinación específica? Los recursos de la UPC legal y constitucionalmente no pueden ser utilizados ni para financiar campañas, ni para financiar planes políticos, ni para infraestructura hospitalaria. Eso está muy claro en la ley y la Constitución, y esto es lo que tendría que aclarar una auditoría forense, que si encuentra preocupaciones y hallazgos, tendría entonces en ese caso que levantar el velo corporativo. ¿Quiénes son los dueños de estas organizaciones por donde circula esa plata? Dejamos esto para que tú hayas listado de las uniones temporales. ¿Quiénes son los dueños de eso? Es lo que les queremos preguntar a los organismos de control, que sí tienen instrumentos. Ah, sí hay plata. Entonces, cogimos varias EPS y le hicimos la prueba ácida. Entonces, disponibilidad total en ese periodo, 191 billones. El dinero que pagaron, 171. Mayores los ingresos a lo que pagaron realmente. No hay excusa de lo que está diciendo CEMI, que es que no les alcanza la plata, según ellos mismos en el estado financiero. Saldo disponible actual, 6.2. ¡Le sobra plata! Este tipo de auditoría que se hace acá aproxima y ayuda a enfocar una auditoría forense, porque evidentemente tenemos las limitaciones que no tenemos auditoría forense ni poder corroborar esto con transacciones específicas. 13.2. Aquí hay una situación con Sanitas, por ejemplo, que llamó la atención en los últimos análisis. Sanitas en diciembre hizo una maniobra contable en sus estados financieros para reducir las provisiones de reservas, entonces reducir lo que tenían que invertir, y eso podría variar la cifra. Todavía no entendemos por qué esa maniobra es una maniobra extraña desde el punto de vista de los expertos en contabilidad, y nos llama la atención que la hicieron en diciembre. En octubre, después de que ya se había pronunciado la Superintendencia de Salud y la Contraloría sobre las reservas técnicas, que nunca había habido un pronunciamiento sobre eso de los organismos de control, observamos que nunca en los estados financieros de Sanitas había esta maniobra. Estamos investigando para aclarar qué fue lo que pasó ahí, porque eso podría generar un cambio en las cifras Sanitas, y también ahí podría haber otras dos que también hicieron esa misma maniobra financiera. Entonces eso queremos dejarlo de presente, estamos investigando y aclarando qué pasó ahí con esa maniobra contable. Aquí, integración vertical. Entonces, ¿qué es la integración vertical? En Colombia se permite... Y eso es gravísimo. Y esperen todavía el informe. Lo más grave es que la plata no se la giran rápido a los médicos, porque no son lo que ellos tienen, que son los dueños de clínica. A las clínicas sí les mandan la plata que sea. O sea, pagan primero a sus clínicas, y a los médicos que los atienden a ustedes 4 o 3 meses o 6 meses después. Increíble, tienen clínicas propias y pagan primero a ellos, pero no a los hospitales. Yo soy EPS y tengo mi clínica y me pago a mí mismo. En Colombia no hay regulación tarifaria. Yo me pago lo que quiero. Hagan lo que sea. Por eso es tan grave lo que está pasando en el Congreso de la República, que ante esta situación el Congreso tenga en sus manos una reforma que puede debatir, discutir mediante proposición. Entonces archivemos esto y ya, no pasó nada. Es una irresponsabilidad frente a esta situación de opacidad. Y también a los organismos de control. Aquí podría estarse perdiendo plata todos los días sin que haya actuaciones claras. Es un llamado respetuoso, pero además también firme, que hacemos, porque eso es la vida de los colombianos. Entonces, las 10 EPS que más facturaron, compañía de medicina prepagada por Sanitas. Y aquí dejamos una pregunta a la Contraloría, al Ministerio, y esa pregunta es: ¿cuáles son? Porque hay una denuncia que hay que aclarar si se está financiando con recursos públicos de los presupuestos máximos de la prepagada. Eso tiene que aclararse, porque aquí pueden haber recursos de facturación de prepagada privada, pero la pregunta es: ¿están facturando contra el sistema de salud la prepagada cuando eso debería pagarse de manera privada? Es un seguro privado que no tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud y que la reforma no toca, no se mete con eso, es un seguro privado. Clínica Colsanitas, mira lo que factura en un año Clínica Colsanitas, 1.9 billones de pesos, una clínica factura en Colombia al año. Virrey Solís, de salud total, de acuerdo a lo que ellos mismos reportan, en el 2023 solo esta facturó 835.000 millones de pesos. Aquí están las 50 IPS que más facturan. Colsanitas, Virrey Solís, integración vertical, ayuda diagnóstica Sura, 672.000 millones al año. Corporación Viva 1 EPS, Centros Médicos Colsanitas, 520.000 millones, sus propias clínicas. ¿Bajo qué precio? No sabemos, porque en Colombia no hay regulación tarifaria. Eso es lo que pretende la reforma. ¿Se pagaron? ¿Y por qué? No sabemos. Así ha funcionado este sistema de salud tan años. O sea, pagan lo que se les dé la gana. La Contraloría se pronunció y dijo que iba a presentar un informe. Y tenemos Clínica Los Nogales, 379.000. Y aquí pueden tener ustedes el listado que pueden corroborar. Pero hay otra cosa peor. ¿Cuál es el tiempo? Eso es una dispersión que se hace. ¿De cuál es el tiempo que se demoran a pagarse a sí mismos, a sus propios centros, y cuánto se demoran a pagar a sus propios centros? Ejemplo, Sanitas. Menor de un mes le entra la plata aquí a sus clínicas. A sus clínicas y a los centros médicos Colsanitas. Más de 3.5 meses o cada 4 meses, aquí está el Hospital Universitario Moncaliano. Todo el hospital público le pagan por allá cada 4 meses, pero ellos se pagan estas cifras en el primer mes. Entonces hay una distorsión, inequidad. Frente a eso, y tenemos una cantidad de gráficas de respaldo, pues para que ustedes vean cómo dejan a un montón de gente en la tirada esperando que les paguen cada 5 o 6 meses. Pero los médicos, las enfermeras, los trabajadores, ¿qué opinan de esto? Ustedes comparten este video por todos lados. Suscríbanse al canal y denle muchísimo like para que les llegue a todos lo que han hecho con Colombia el uribismo.